Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les voy a enseñar cómo hacer integración 3D de una manera fácil y rápido con un add-on totalmente gratis. Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Si eres nuevo por aquí, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones para no perderte ningún video a futuro. Y también no olviden, para los nuevos y para quien quieran unirse, que tenemos grupo de WhatsApp amantes del 3D para crecer como artistas. En la descripción de este video pueden encontrar el link para ir directamente al grupo de WhatsApp. También los invito a echar un vistazo a mi página de Ko-fi si quieren apoyar el canal dejándome una propina. Y también quiero agradecer a los nuevos integrantes del canal, a las nuevas personas que se han suscrito a mi canal. Realmente me alegra mucho y espero poder brindarles contenido de calidad para que todas las artistas 3D crezcamos juntos como una gran comunidad. Bueno chicos, entonces lo primero que vamos a hacer es descargar el add-on. Vamos a descargar el add-on que vamos a utilizar. Entonces vamos a ir a la siguiente página. Bueno, vamos a venir a esta página. Vamos a darle acá donde dice Download Free Beta. Vamos a descargarlo desde acá. El nombre del add-on es GeoTracker for Blender. Entonces lo vamos a descargar, lo van a guardar en una ubicación en su computadora y ahora vamos a pasar a instalarlo. Luego, estando acá dentro de Blender, vamos a ir a Edit, vamos a Preference, vamos a Add-ons y ustedes van a darle acá en instalar y van a buscar la locación de donde guardaron el add-on. Seleccionan el add-on, le dan Install Add-on. Después se les va a aparecer acá Interface, Key Tools, Face Builder, GeoTracker, le van a dar clic, pero tienen que instalar otras herramientas que necesitan. Acá, como se dan cuenta, está diciendo versión 2.0 de Core Library has been installed successfully. Yo ya la tengo instalada porque ya lo habían instalado, pero a ustedes les va a parecer que necesitan instalarla. La tienen que instalar o en línea o descargarla. Es mejor que tengan internet y le dan instalar y les va a aparecer ahí y ya las van a tener instaladas estas dos herramientas que necesitamos dentro del mismo add-on. Listo, después de que ya lo hayan instalado, cerramos acá. Entonces vamos acá a esta parte, cerramos acá esta parte. Lo que vamos a hacer primero que todo, voy a seleccionar el cubo, lo voy a borrar, voy a dejar la luz y la cámara. Ahora vamos otra vez a oprimir N acá y vamos a buscar acá en esas pestañas, tiene que aparecernos. Yo tengo bastantes add-ons acá instalados, entonces voy acá está GeoTracker. Ahora voy a darle Create New GeoTracker. Entonces básicamente esto tiene acá el input. Tenemos que seleccionar un video y una geometría. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el video. Entonces yo tengo un video normal porque quería mostrarles, no con esos videos de alta resolución ni nada de eso, sino un video normal, común y corriente, de una oficina, de una mesa de una oficina. Entonces voy a importar el video. Entonces ya tengo el video importado ahí y entonces lo que tengo que decirles es reanalyze, o sea, que lo analice o lo va a analizar. Entonces, acá me dice que desde el frame 1 hasta el 452 que se demora. Entonces le van a dar, dependiendo del video suyo que ustedes tengan, le van a dar OK. Entonces él empieza a analizarme el video, a hacerme el tracking del video desde el primer frame hasta el último y después va a devolverse desde el último hasta el primero. Listo chicos, entonces ya me analizó el video. Ahora lo que vamos a hacer, necesitamos crear un objeto para decirle al add-on cuál objeto vamos a poner dentro del video. Entonces hay diferentes formas de hacer este tracking de cámara o esta integración 3D. Esta forma es como yo la hago y se me hace la más fácil. Si ustedes miran dentro de la documentación y dentro de los videos o tutoriales que hay dentro de la página de los creadores, las formas como ellos lo muestran es un poco más complejo. Entonces esto se me hace a mí un poco más sencillo, la forma que yo la hago. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, primero vamos a crear un plano. Entonces vamos Shift A, Mesh Plane, vamos a crear ese plano. Y lo que vamos acá donde dice Geometry, vamos a seleccionar el plano. Entonces le vamos a dar clic, vamos a seleccionar. Ahora se nos abre esto acá de Tracking, está en Geometry o cámara, lo vamos a dejar en Geometry y vamos a decirle Start Pin Mode. Vamos a crear unos pin y vamos a ubicar el plano dentro de nuestro video. Entonces le vamos a dar acá clic. Importante, y para que el tracking se le haga de mejor forma, ustedes tienen que seleccionar videos o puntos digamos exactos donde ustedes vayan a hacer el tracking, porque siempre va a haber un desfase, digamos, del tracking de la cámara.
entonces siempre hay que acomodar cositas. Entonces es mejor que ustedes tengan como unos patrones o unas guías para poder hacerlo bien. En este caso, si se dan cuenta, acá tengo el plano, no sé si lo ven. Bueno, vamos a mirar acá en Appearance, vamos a subirle un poquito más a esto. Bueno, me deja hasta el momento ahí, pero si yo me acerco acá, ustedes lo pueden ver. Ahora lo que van a hacer es darle clic y moverlo hacia acá. En mi caso, yo voy a utilizar esta área. Voy a utilizar esta área y voy a localizar el plano en esa área. Entonces yo puedo crear los pins dándole clic y se me aparecen unos punticos azules. Yo los puedo quitar con clic derecho. Entonces con clic izquierdo los creo. Entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho. Usualmente para que esto funcione tiene que haber 4 pins. Entonces para poder deformar la malla. Entonces digamos en este caso necesito crear otro acá. Y mira, ya voy deformándola. Entonces voy a coger este acá y lo voy a acomodar por acá. Ustedes pueden acercarse, pueden hacer paneo. Entonces digamos este lo voy a mover, lo voy a colocar por este lado acá. Voy a calcular más o menos dónde es. Quiero quitar este, voy a poner otro. Entonces acá ya es más que todo de cálculo y de cuadrar, digamos, nuestro plano. Listo chicos, entonces ya básicamente esto es el plano, lo que yo tengo ahí. Entonces tienen que asegurarse que esté en el primer fotograma, entonces ya lo tengo ahí. Y ahora lo que ustedes van a darles aquí en esa fechita que dice acá Track to the End, o sea, vamos a empezar desde el principio hasta el final y él va a hacer el traqueo de todo el video. Entonces voy a abrir acá un momento, voy a darle clic. Listo, entonces acá ya me está mostrando el traqueo que hizo. Como podemos ver hay un traqueo, pero hay como unas desfases de los puntos de la geometría. Entonces eso tenemos que corregirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para corregirlo? Bueno, básicamente nos vamos a parar más o menos como por la mitad. Y lo que vamos a hacer es a mover otra vez los punticos, los pins. Vamos a acomodarlos otra vez, digamos por lo menos este acá. Bueno, después de que ya lo hayan corregido, acá les va a aparecer ese fotograma en amarillo. Lo que tienen que hacer es Refine. Darle clic acá en Refine. Listo, entonces ya nos dice Refine ahí. Lo que tienen que hacer para que el traqueo sea más correcto es, digamos, por lo menos hacer un Refine en la mitad, corregirlos de la mitad. Uno acá, adelante y otro atrás. Entonces nos vamos a ir un poco más hacia adelante, de pronto como por acá, más o menos. Vamos a mirar acá, vamos a cuadrar estos punticos, los desfases. Listo ya, entonces lo que vamos a hacer es mirar acá en la parte de atrás si hay algo erróneo. Ustedes tienen que cuadrar, tienen que ir mirando, pueden ponerle más, pueden acomodar más los puntos donde vean que hayan desfases raros. Listo, entonces ya tengo las correcciones del traqueo de mi plano de los punticos. Ahí como lo ven ustedes, pues ya en su casa lo hacen con más tiempito y lo hacen más detalladamente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir en la parte acá donde dice escena, pues sin. La van a abrir y vamos a cambiar la posición porque en este momento, bueno, nosotros vemos ahí que la cámara se está moviendo y que el plano se queda sobre la mesa, pero realmente no es así. El que se está moviendo es el plano. Entonces ese es un truquito que me parece mejor para después poner un objeto sobre el plano. Entonces sería acá en la parte de escena, vamos a ir a posición y acá no vamos a decirle que by cámara, sino by geometry, que en este caso sea nuestro plano, y acá iríamos a World Origin. Le damos a World Origin, le vamos a dar OK. Vamos a esperar un momentico mientras aplica los cambios. Listo, ahora salimos de acá, exit pin mode. Bueno, y ahora lo que vamos a darle acá es convert. Vamos a convertir. Y como vemos se nos borran todos los keyframes, pero ahora nuestro plano va a quedar en el centro del mundo del viewport y la que se va a mover es la cámara, que es lo que necesitamos exactamente. Entonces si entramos a la cámara, vamos a ver que la cámara es la que está haciendo los movimientos de traqueo y pues el plano se queda quieto. Entonces acá lo que ustedes ya pueden hacer es básicamente, bueno, vamos a ir primero acá al render, entonces vamos a pasar a Cycles. Vamos a ir acá a Cycles. Listo, entonces voy a cambiar acá GPU. ¿Qué más? Bueno, vamos a poner bueno, no le pongamos Dinoiser por el momento. Entonces básicamente lo que van a hacer es poner la geometría que ustedes quieran acá. Bueno, yo voy a buscar una geometría rápidamente. Listo, entonces acá tengo este pequeño Buda. Entonces lo voy a escalar, lo voy a hacer más grande.
Y entonces lo que puedo hacer es entrar a la cámara. Bueno, entro a la cámara, le voy a dar la escala y la rotación que yo quiero, como se vea. Entonces voy a cambiar acá a rotarlo, lo vamos a rotar. Más o menos más, algo así. Como si lo hubiera puesto encima de la mesa. Pues ahí como nos demos cuenta, nos hace el traqueo. Ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar el plano. Vamos a seleccionar el plano, perdón. Y lo que vamos a hacer es irnos acá a esta parte donde dice Object y el plano en Visibility. Vamos a decirle que sea un Shadow Catcher. Entonces al ser un Shadow Catcher, él me va a capturar las sombras del objeto que está encima de él. Ahora también vamos a coger el piano y lo vamos a escalar, porque pues de pronto la sombra sea muy larga, muy grande y se salga del plano. Entonces lo vamos a dejar ahí. Listo, entonces ahí Shadow Catcher. Y lo que voy a pasar es acá a la vista de render. Vamos a ponerla acá en la vista de render. Entonces ahí como vemos, si ves acá se me corre o sea, se me corta la sombra. Entonces lo que puedo es agrandarlo más, un poquito más, exactamente ahí. Ahora lo otro que puedo hacer es irme acá a render, vamos a fill y le voy a transparent. Entonces ahora el plano no se nos ve y básicamente acá nos quedaría el traqueo. Entonces vamos a ir a ver, vamos a ir viendo. Listo, entonces acá podemos mejorar la luz un poco más. Entonces la fuente de luz viene de acá, digamos el video que yo grabé, la fuente de luz viene de acá. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá tenemos una luz, ver esa luz de acá. Bueno, entonces la luz esa, vamos a ir acá a las propiedades de la luz y lo que vamos a ir es a decirle use nodes. Entonces acá en emisión él automáticamente me alumbra más, ya automáticamente me está alumbrando más. Entonces listo, dejemos eso por el momento ahí y acá podemos ir a lo que es Word y vamos a utilizar el mismo video como si fuera una HDRI. Entonces vamos acá Color, Environment Tester, buscan el video con el que ustedes están haciendo el tracking. Entonces listo, acá ya lo cargué y le pueden, si quieren, subir la intensidad un poquito más como para que se vea mejor. Entonces acá, como se dan cuenta, ahí ya la iluminación va cambiando. Entonces voy a ponerle un poquito más, 3, algo así más o menos, 3 o 4. Van calculando ahí que se vean las cosas como ustedes lo quieren. Digamos, acá puedo quitar el grid para no verlo. Y ahí básicamente, mira, ahí tengo mi geometría. Yo la puedo manipular, la puedo mover, la puedo rotar, la puedo escalar, dependiendo de lo que quieran. Vamos, no. Ups, se me movió donde no era, entonces voy a cogerla, la voy a rotar un poquito acá. Ahí la tengo y él me va haciendo, básicamente la cámara es la que ya tiene la información del traqueo. Ahí se ve un desfase, pero es el cambio de frames, por lo que básicamente estamos viendo en tiempo real. Pero chicos, básicamente es así. Digamos, acá tengo eso, ya ustedes pueden jugar con la luz. Vamos acá a la luz, bueno, vamos acá a las propiedades de la luz. En emisión, bueno, tenemos emisión ahí. Acá podemos jugar brightness and contrast para que se ilumine un poquito más y nos respete. Digamos, al cambiarlo usted a brightness and contrast, él va a respetar un poco más las sombras del HDRI, y como podemos darnos cuenta acá, entonces se ve mejor. Y ahí pueden ustedes subirle un poquito más la iluminación. Ahí ya vemos una iluminación más acorde a la HDRI, que es básicamente el video. Listo, chicos, entonces básicamente ese es el tutorial. Ahora les voy a dar un tip, porque si ustedes acá esta parte ya la quieren renderizar, por lo menos voy a darle render. Como ven, él básicamente solo me renderiza el Buda. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer es renderizar la animación del traqueo mejor dicho, renderizar el Buda en todos los frames, y ya en un programa externo ya tendrían que hacer lo que es la composición, ya sea After Effects, o sea Premiere Pro, o sea DaVinci Resolve, ya lo harían. Pero pues les voy a dar un tip que pueden hacer para que todo salga junto a la vez. Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese es un tip que les doy. Vamos a Compositing, vamos a darle acá donde dice Use Nodes, entonces nos genera estos nudos acá. Lo vamos a poner un momento para acá. Vamos a traer otros nodos, Shift A, Alpha Over, vamos a utilizar un Alpha Over, vamos a poner acá, también vamos a utilizar un Movie Clip, acá, utilizamos un Movie Clip,
Entonces acá en el Movie Click lo que vamos a hacer es abrir el video, nuestro video que le hicimos el tracking. ¿Listo? Entonces acá lo que van a hacer es lo siguiente, vamos a conectar imagen, tu imagen de acá abajo y el Movie Click al primero, y el Image vamos a conectarlo con Image. También vamos a traer un Viewer, para poder ver lo que se está generando. Entonces el Viewer vamos a conectar el alfa con el Image. Entonces ahí tenemos digamos nuestro video, ¿no? Y lo que vamos a generar es un render. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos ahí nuestra imagen, nuestro render con nuestro modelo, nuestra integración 3D. Y lo que ustedes pueden hacer acá ya para, digamos, renderizar todo el video con el modelo que tengan ahí es traer una output. File output. Entonces vamos a ponerlo por acá. Ven, ahí tenemos el file output. Y este iría conectado de acá a acá. Y acá pues simplemente lo abren, le dan una locación y guardan ahí donde ustedes quieran. Acá le dan una locación y guardan donde van a guardar los dos elementos. Digamos, van a guardar el video final y simplemente van y le dan render, le dan render video, render animation, y él les va a crear el render. Tiene que ajustar acá lo que es el render, el output, ¿no? Entonces ahí todos los frames que van a renderizar y todo eso. Listo, chicos. Entonces básicamente este sería el tutorial. Espero les sirva, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o quieren comentarme algo sobre el tracking, entonces pues déjenlo en los comentarios y nos vemos la próxima. Se me cuidan y estamos en contacto.